Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips y el IBEX 35. Dejamos atrás el ejercicio de 2018, en el cual el IBEX 35 se ha dejado un 14,97%. El IBEX ajustado a dividendos habría sido una pérdida de un 11,51%. Sigue siendo bastante importante la caída, ¿no? No obstante, pues en línea con otros índices europeos. No ha habido un castigo mayor, ¿no? Es más, ha habido índices que han sido más castigados que el IBEX 35. Bien, algunos de nuestros blue chips, como por ejemplo BBVA, el cual ya durante meses os decía, no tiene nada que hacer con el Banco Santander. Santander lo puede hacer más, pero BBVA lo hará siempre peor, ¿no? Pues finalmente pues me he salido con la mía. Puesto que a cierre del 31 de diciembre, BBVA se ha dejado nada menos que un 31,99%, incluyendo dividendos. Incluyendo dividendos, un 31,99%. Se dice muy pronto. Realmente no ha sido el único valor que ha caído más de un 30% en el IBEX 35. Hay otros valores como Mediaset, Banco Sabadell, Bankia o ArcelorMittal. Todos estos valores han caído más de un 30%, incluyendo, obviamente, sus dividendos. Santander, pues ha tenido también su castigo, ¿no? Pero ha sido un castigo, pues, menor que el de BBVA. Un 24,31% ha caído, ¿no? Sin embargo, luego tenemos uno de nuestros blue chips del IBEX 35 que sí lo ha hecho muy bien. Y que realmente, pues, lo hemos estado viendo y lo está comentando a lo largo del último trimestre, ¿no? Me refiero a Iberdrola. Iberdrola ha cerrado el año con una apreciación de un 14,19%. No está nada mal. Ha sido uno de los valores más alcistas del IBEX 35. Pero es que claro, te pones a mirar cuáles han sido los valores más alcistas de este ejercicio y es increíble. Yo simplemente, no, si, yo es que solo colecciono mucho, voy recortando mucho pues los rankings cada trimestre y voy viendo cómo van evolucionando, ¿no? Ya es muy llamativo ver cuáles eran los valores que dominaban, los valores más alcistas de ese primer trimestre de 2018 con los que finalmente se han terminado imponiendo. Y es que aquellos que, digamos que estaban dominando el escenario alcista en el primer trimestre, todos han desaparecido y, sin embargo, vemos ahí cómo a final de año pues han impuesto sobre principalmente el sector energético. Las eléctricas han dominado el escenario, encabezando los primeros lugares, entre ellos el más alcista Naturgy, esa auténtica locomotora este 2018, ¿no? Llamativo. Endesa, otro de los grandes que también está ahí arriba, ¿no? Con lo cual pues ha sido ya muy llamativo, ¿no? Como el sector eléctrico finalmente se ha impuesto cuando quien lo hubiese dicho en el primer trimestre de 2018 que iba a ocurrir esto, ¿no? Por aquel primer trimestre había muchos inversores, sobre todo accionistas de Repsol, Amadeus, que vamos, estaban eufóricos. Le habían tocado en ese momento, ciertamente, estaba en valores ganadores, todo hay que reconocerlo, era así. Uno entendía su euforia. El problema, por ejemplo, con Amadeus fue cuando llegó a los 80 euros. Ahí ya se trastocó la historia. Pensamos que Amadeus, en su momento más álgido de 2018, llegó a subir un 39,18%. Un 39,18%. De ese 39,18%, finalmente ha cerrado el ejercicio de 2018 con una apreciación del 3,01%, incluyendo dividendos. Un 3,01%. Es decir, muchos de los inversores que se engancharon a aquel carro alcista, hoy están en color rojo. Curioso, ¿no? Pero en aquel momento, pues la verdad que fue brutal, ¿no? Y es que en el último trimestre de 2018, entre octubre y diciembre, Amadeus caía un 31,53%. En 3 meses se dejaba un 31,53%. Todo lo que había ganado, todo lo había perdido, es lo que yo llamo la noria bajista. Todo lo que sube, baja. Luego tenemos la noria alcista, pero de momento no tenemos noria alcista, desgraciadamente. Todo lo que vemos siempre, cada vez que estoy hablando de algún valor, noria bajista, noria bajista.
Llegará un momento que tendremos la noria alcista, no os preocupéis, ¿no? Pero de momento, pues lo que se está imponiendo es esa noria bajista, ¿no? Con Repsol pasó un poco lo mismo, ¿no? Llegó a subir un 22,20% y finalmente ha cerrado el ejercicio 2018 con una apreciación de un 1,15%, incluyendo dividendos. Es decir, que sin incluir dividendos estaría en negativo. Pero al igual que Amadeus, pues todos esos inversores que se fueron subiendo al carro alcista de Repsol, desgraciadamente pues han visto cómo finalmente pues están con pérdidas, ¿no? Es llamativo, ¿no? No obstante, ya lo venía comentando que el 95-97% de los fondos de inversión de gestión activa en renta variable española estaban perdiendo dinero. Ahí ya os podéis dar cuenta de la situación dramática que se estaba viendo, ¿no? Claro, realmente hemos estado viendo un Wall Street muy fuerte. Wall Street muchas veces venía a rescate de Europa, pero otras veces directamente Europa pues se da un pasito para arriba y dos pasitos para abajo, con lo cual pues finalmente pues se iba trazando una tendencia bajista, a la cual a esa tendencia bajista finalmente Wall Street en el último tramo del año es cuando decidía pues dejarse caer, ¿no? Con lo cual pues obviamente desgraciadamente para la renta variable europea pues prácticamente ya venía cayendo pues mucho de estos valores o índices desde 2017, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del IBEX 35. Aquí tenemos el gráfico semanal del IBEX, ¿no? Fijaros, estamos hablando de 2017, sobre esos 11.186 puntos. Pues fijaros, hoy a cerrar en 8.737 puntos gracias a la fuerte subida que ha tenido hoy, un 2,52%. Y es que hoy en Europa, pues el índice que menos subía lo hacía un 2%, ¿no? Y varios índices por encima del 3%, como por ejemplo el DAX 30 o el FTSE MB italiano. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre este 2019, porque como decía, ha sido un año trágico para la renta variable occidental, no solamente occidental, también la asiática. Podríamos decir tres cuartos de lo mismo, inclusive peor todavía que en Europa, ¿no? Lo que se ha llegado a vivir en varios países asiáticos. Bien, este 2019, pues podemos decir que ha empezado muy flojito, pero hoy viernes, pues había una auténtica revolución. Como digo, el índice europeo que menos ha subido lo ha hecho un 2% y, como he mencionado, índices como el DAX o el FTSE italiano, más de un 3%, ¿no? Al alza, ¿no? Vamos a ver, porque desde luego eso es una noticia y aquí ya sabéis, dicen que hay que vender con la noticia, pero realmente luego en el mercado ocurre todo lo contrario, ¿no? La gente se pone a comprar con las noticias. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Desde luego, lo que vamos a ver, digamos que la vela semanal es realmente lo que nos están mostrando, es simplemente lo que ha ocurrido en un solo día y hay que tener mucho cuidado porque esto obviamente puede ser bastante engañoso, ¿no? No obstante, vamos a ir viendo cómo sí se ha producido esas reacciones, ¿de dónde? Desde zonas de soporte claves, ¿no? Bien, en el caso del IBEX 35, en este gráfico semanal, lo que vemos es que el soporte del canal bajista en el que está inmerso, el IBEX 35, ha aguantado. Ha aguantado y de ahí esta semana, a pesar de que nuevamente intentaban los bajistas que se produjera esa ruptura bajista, que al fin de cuentas lo único que iba a producir era pues dejarnos caer, precipitarnos hacia la zona de los 7.500 puntos, pues finalmente ha mantenido y gracias a la subida de hoy, que ha sido un 2,52%, pues finalmente hemos visto pues una sesión que parece que la vela semanal pues ha sido una semana maravillosa, donde hemos visto al alcista imponiéndose día tras día, pero eso realmente, ya os digo, es totalmente engañoso y por tanto hay que cogerlo con pinza y no dejarnos ya llevar, uy, que ha subido, esto ya, ¿qué significa? Hay que comprar. Vamos a ir viendo porque obviamente así estábamos todo el 2018. En cuanto veíamos un día que subía una semana, ya, uy, ya se ha hecho suelo. Y luego damos dos pasitos adelante y cuatro hacia atrás. Así que vamos a coger un pinza. Así que desde luego parece bastante interesante, porque fijaros que realmente aguanta el soporte del canal bajista, se aguanta sobre los 8.544 puntos, con lo cual pues de ahí se ha producido esa reacción, como digo, pues ha sido en general, realmente da casualidad que ha coincidido con niveles de soporte, pero aún estamos por debajo de esa zona de 61, 61.8, 66% de Fibonacci, con lo cual pues obviamente hay que cogerlo con pinza. Para mí, cuando el IBEX 35 podría empezar a dar ciertas señales de que la cosa podría mejorar o que este rebote,
este rebote, que realmente el rebote se ha producido hoy, viernes 4 de enero, ¿puede ir algo más? Pues por encima de los 9.000 puntos. Por encima de 9.000 puntos ya sí que podríamos decir que aquí puede que haya algo más. No obstante, habría que cogerlo con pinzas, puesto que ese rebote en principio lo que nos podría llevar sería alrededor de esos 9.170 puntos, que sería la resistencia del canal alcista, pero que realmente la ruptura no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque tenemos una zona muy importante. Esa zona que tenemos importante es una zona de resistencia entre los 9.235 y 9.376 puntos, que como veis, y hemos visto tantas veces, semana tras semana, pues es una zona de resistencia muy importante y que además coincide con el 50% de Fibonacci, con lo cual va a ser una zona muy dura de romper al alza. Con lo cual, lo único que podríamos ver en todo caso sería algo también más lógico, en cierta medida, siempre que aguante soporte del canal, y estamos viendo que en momento incluso el soporte 8544 aguanta, pues en todo caso algún tipo de rebote que podría conducirnos pues a buscar esa zona de resistencia del canal alcista, o por qué no inclusive tantear esa zona de los 9.235, 9.376. Pero aquí va a estar la clave, esta es la zona importante, donde realmente pues ahí vamos a ver si esto simplemente pues es un movimiento lógico de soporte a buscar la resistencia del canal, para luego quizás movimiento abajo, ¿no? En todo caso, los canales bajistas habitualmente suelen romper al alza. Suelen romper al alza. El problema en este caso es que justamente, como veis, la resistencia está justamente en una zona de resistencia importantísima, como podéis comprobar. Por tanto, hay que cogerlo con pinzas cuando se llega a dicha zona. Si se llega, habrá que estar muy pendiente de ver lo que ocurre y no precipitarnos, porque obviamente ya sabéis lo que ha estado pasando a lo largo de todo el 2018. Ha habido grandes movimientos, grandes rebotes, pero eso no ha significado nada. Podemos ver buen rebote aquí durante varias semanas, un rebote fabuloso como el que tenemos aquí, y luego finalmente abajo, 2 semanitas arriba, abajo, 2 semanitas arriba, nuevamente abajo, con lo cual, precaución, precaución, querido inversor, porque únicamente estamos ante un rebote por una serie de noticias, o en concreto una noticia determinada, ¿no? Con lo cual pues hay que estar atentos. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, si esto va a algo más, porque cualquier mala noticia de esa reunión que se va a producir entre el 7 y el 8 de enero, pues señores, vamos a volver a una cruda realidad. No olvidemos que este 2019 tenemos una situación complicada también en Europa. En marzo tenemos la desconexión entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y eso, conforme se vaya acercando el momento, el mercado va a estar con una volatilidad disparada, como hemos estado viendo prácticamente en las últimas 2 o 3 semanas, ¿eh? Con lo cual, mucho cuidado. Y oye, mientras vaya a nuestro favor, fabuloso, pero si no, mal asunto. Vamos a verlo en el gráfico diario, el IBEX 35. El IBEX 35, bueno, pues teníamos aquí ese movimiento lateral, ruptura, con un objetivo 8063. Vemos como la semana pasada llegaba a alcanzar, que era justamente el último mínimo del año prácticamente, la semana, porque esta semana pues hemos tenido solamente un día, el 31 de este 2018, pues se alcanzaba un mínimo de 8.286 puntos, de donde pues finalmente hemos visto pues ahí ese rebote, y sobre todo esta jornada, como hemos visto, que ha sido impresionante, que se ha upado por encima de esos 8.628 y se ha frenado justamente ante una directriz, un toque aquí, 2 toques aquí, 3 toques aquí, una directriz bastante importante, y esta actúa ahora como resistencia dinámica, con lo cual ahí se ha frenado. Para mí, como decía, simplemente podemos estar en rebote, vamos a ver si continúa. Donde se podría poner la cosa un poquito complicada sería a partir de los 9.000 puntos, pero por encima de 9.000 puntos, vuelvo al gráfico semanal. Para mí, obviamente, esto ya es una visita a zona de resistencia del canal, y obviamente pues esa zona que tenemos, esa zona de resistencia entre los 9.235 y 9.376 puntos. Curiosamente, pues vamos a ver en el IBEX, tratar de retar cómo se produce. La semana pasada se frenó justamente en la zona, como podéis apreciar, una zona muy importante de soporte, 22.910, 23.315. ¿Veis? Es una zona muy tanteada, tanto como zona de soporte como resistencia, y actualmente la semana pasada lo hizo como soporte, y esta semana nuevamente volvía a tantear dicha zona de soporte, donde se ha producido finalmente esa reacción, ¿no? Con lo cual, ¿dónde se ha frenado el IBEX 35? El ajustado a dividendos, pues justamente una zona importantísima de soporte, que al igual que el IBEX 35, sin ajustar a dividendos,
perdón, semanal, se producía justamente aguantando en ese soporte del canal bajista que tenemos, ¿no? Con lo cual, desde ahí estamos viendo ese rebote, con lo cual no estamos hablando de una tendencia, insisto, estamos hablando de un rebote y que principalmente se ha producido hoy, viernes, y habrá que ver si esto se traslada en los próximos días y vemos que va tomando consistencia dicho rebote, intentando pues buscar la zona de resistencia importante, que en este caso, como digo, sería la zona 9235, 9376, pero todo pasará por la mano de los 9000 puntos. Es muy importante, por encima de 9000 puntos, atacar esa zona de resistencia es bastante factible, pero si no, mal asunto, mal asunto. Bien, vamos a ver Santander, gráfico semanal. Santander, pues este 2018 cerraba con una depreciación de un 24,31%, incluyendo dividendos, pero esta semana pues ha subido un 5,44%. Ese 5,44%, gran parte gracias a la apreciación de hoy, viernes, que le ha hecho un 3,74%, cerrando en esos 4,16 euros por acción. Muy bien, pero justamente la semana pasada se marcaba un nuevo mínimo anual, y como estamos viendo, estos círculos amarillos nos están mostrando toda una serie de mínimos relativos descendentes. Por tanto, aquí lo único que estamos viendo es un rebote. ¿De dónde? Pues esa zona de soporte de los 4 euros. Estaríamos hablando de los 3,90, 4,03, es zona de soporte, y ahí, como veis, es una zona bastante importante, ¿verdad? Zona que actúa muy bien como soporte, resistencia, lo vemos muy bien, y de ahí se ha producido justamente ese rebote, zona importante de resistencia, ya que de soporte, perdón, perder esa zona de los 4 euros nos devolvería pues de camino a buscar los 3,50, y por debajo de 3,50, pues señores, esto es una visita a los mínimos de 2016, mínimo de 2016. Pero como ya comentaba en el último vídeo sobre los blue chips, primero tiene que caer la zona de los 4 euros. Si no cae los 4 euros, ¿cómo vamos a pensar en los 3 euros? O ni a los 3,50. Vamos a ir paso a paso, y para llegar a los 3, primero los 3,50. Siempre pasito a pasito, y vamos a ver hacia dónde nos lleva. En principio esto podría seguir desarrollándose, pero todo lo que no sea fuera por encima de los 4,40 a mí no me dice de momento nada. Por encima de 4,40 pues a lo mejor ya empezaríamos a ver algo, ya empezaríamos a ver algo, pero no obstante, esa subida tampoco nos podemos fiar a mucho, ¿no? Un rebote puede producir que una acción determinada pueda subir un 5% o bien un 15%, y luego a continuación vuelva a caer, ¿no? Necesitamos algo más, y a mí que simplemente una semanita suba Santander, bueno, lo tenemos aquí clarísimo. Fijaros, tuvimos en la primera semana positivo, recuperamos lo anterior, y cataplan hacia arriba. Esto ya parecía, uy, no vamos a los 5. Bueno, pues ya veníamos que la secuencia era bajista. Vale, pues ¿qué ocurrió? Pues esa fantástica semana volvió a caer. Volvió a caer. Insisto, igual que ocurrió en el IBEX 35. No os compliquéis la vida buscando suelo. Dejar que sean otros. ¿Que tenéis que estar fuera? Sí. Y yo creo que lo más difícil de un inversor, de un especulador, es no hacer nada. Es no hacer nada. Parece que es que nos quema las manos. Necesitamos estar dándole al botón de comprar o vender. Estamos quietos. Si no estamos seguros, no entremos. Si tenemos dudas, vamos a cerrar la posición. Pero no estemos con una posición abierta y con el miedo de qué ocurrirá o qué dejará de ocurrir, a ver lo que dice Diego, a ver lo que dice Pepe, a ver lo que dice Luis, a ver lo que dice el que sea. Son opiniones. Y alguno puede que realmente, finalmente tenga razón, y otro puede estar totalmente equivocado. Pero eso no lo sabremos. Lo sabremos cuando ya haya pasado el tiempo, ¿no? Yo, que soy un apasionado de la historia, es muy interesante ver cómo los historiadores empiezan a hablar de lo que ocurrió en tal época. Pero claro, luego también ves que entre los propios historiadores cada uno te cuenta una historia que no muchas veces pues va en el mismo sentido. Con lo cual, una cosa es cuando estamos en el mercado y otra vez una vez que ha sucedido. Y si es cuando han sucedido las cosas y no se pone la gente de acuerdo, pues imaginar cuando estamos dentro del mercado. Insisto, si tenéis dudas y estáis dentro del mercado, cerrad la posición o ajustad el stop, y cuando salte el stop, fuera. No os compliquéis la vida. Y si estáis fuera, seguir ahí, seguir, ya habrá un momento. Si
Hay tiempo, hay tiempo. Si no podéis entrar hoy, pues entraréis mañana, pasado mañana, cuando veáis que se empieza a formar, cuando ya empezamos a ver que realmente tenemos una tendencia alcista. Si es que eso es lo que buscáis, ¿no? Obviamente el mercado está como para buscar, en todo caso, abrir posiciones cortas, siempre y cuando nos dé la señal, siempre que tengamos señales que nos indiquen eso. Esto no consiste, pues como el mercado es bajista, me pongo yo corto. No, esto tienes que tener una serie de argumentos. Si es teniendo argumentos, si te equivocas, pues imaginar cuando no tenemos argumentos. Simplemente porque como vemos que todo cae, pues yo me pongo corto. Y a lo mejor me pongo corto y se pone a subir esa acción, ¿no? Puede pasar. Y de hecho pasa. Y bastante, ¿no? Parece como si el mercado no nos quisiera dar la razón, ¿verdad? Esto lo sabe cualquiera que lleve ya tiempo especulando, invirtiendo en los mercados. Por tanto, pues, haced un poquito de caso, no os compliquéis la vida, porque absurdo estás sufriendo por algo que realmente, pues, os podéis evitar, ¿eh? Os podéis evitar. Yo siempre lo digo a todo el mundo, no entres en el mercado si no estás seguro. Si estás dentro y estás intranquilo, no duermes bien, estás nervioso, coge, cierra la posición. ¿Que vas a cerrar con pérdida? Bueno, peor será que por miedo, por tu incapacidad, una pérdida, a lo mejor un 20% se convierta en una pérdida de un 60%. Tampoco entiendo a aquel que me dice que va a largo plazo y al primer vaivén en su contra ya está temblando. Un inversor de largo plazo no está pendiente de la pantalla. Está tranquilo. Le trae sin cuidado lo que ocurra ahora mismo. Pero si estamos pendientes de la pantalla es porque no somos inversores de largo plazo. No lo somos. Somos de corto plazo. Realmente nos afecta lo que ocurre en el corto plazo. Y a un inversor de largo plazo no le importa lo que esté ocurriendo en este momento. ¿Que está cayendo? Vale. Aguanta. Porque en la inversión de largo plazo no tienes que estar pendiente de un stop loss. Aguanta. Y sabes que tu misión principal es tener una mente fría. No dejarte arrastrar por lo que diga Diego, Pepe, Juan, Menganito. O por lo que haga el mercado, porque Donald Trump pues acaba de mandar un tweet de estos que da auténtico pánico y provoca una reacción negativa en los bancos. Pues el sector metalúrgico, el sector del automóvil, cuando ha ocurrido. Olvidaros de eso. Si soy inversor a largo plazo y estos movimientos os afectan, realmente no soy digno de ser inversores de largo plazo. Esa etiqueta la tenéis que quitar. No valéis para esto. Sinceramente. Alguien de corto plazo o de medio plazo puedo entender que se ponga nervioso. Uno de largo plazo no tiene ninguna lógica. Tenéis que, es más, cuando se producen estas grandes caídas, como por ejemplo en el Santander, esto podría ser una buena oportunidad para vosotros. Comprar. Bueno, a aquel que le gusten los bancos. Los bancos realmente no son valores muy interesantes para tenerlos en una cartera de largo plazo. Pero, justamente, un inversor de largo plazo aprovecharía las correcciones y correcciones tan importantes como la que ha tenido el Banco Santander o BBVA para posicionarse largo, para aumentar su posición. Pero no entréis y me digáis que soy inversor de largo plazo y al más mínimo movimiento ya estáis temblando. Eso no. Eso no es ser un inversor a largo plazo. Para nada, ¿no? Nos tenéis que poner nerviosos. Insisto, no entréis en el mercado. No entréis. Tenéis dudas, cerrad la posición. Cerrad la posición y ya está. Ya habrá tiempo de que la cosa mejore. Si simplemente os gusta posicionaros largo, ya llegará el momento en el que el mercado se dará la vuelta. Y esa noria bajista de la que tanto he hablado todo a lo largo de 2018, pues llegará el momento en el que os hablaré de una noria alcista. Y entonces ya, pues vosotros tranquilamente, pero no perdáis el tiempo buscando suelo. Cuando estamos en un valor alcista, un índice alcista, nos empeñamos en buscar pues un techo. Luego, sí, si yo el análisis técnico, ¿tú el análisis técnico qué? Tú no sigues el análisis técnico. Tú eres como los demás, como el rebaño, donde te llevan, ahí vas. Porque el análisis técnico tiene una premisa principal. La tendencia es tu amiga. Si vas contra la tendencia,
pues ya sabes lo que asume. Cuando operamos en el corto plazo asumimos también un gravísimo riesgo. Pero la tendencia es tu amiga. Y si no, pues obviamente dejamos de decir tonterías como que somos analistas, somos traders o chartistas, además chorrada, porque realmente no. Si estamos haciendo todo lo contrario. Si empezamos a ver un valor que empieza a subir, uy, 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 aquí un techo, ya, 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 esto hay que ponerse bajo. Ay, uy, uy, un techo, esto hay que ponerse bajo. Que está cayendo, uy, 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 hay un suelo, uy, uy, un suelo, un suelo, un suelo, esto se va arriba. ¿Por qué, chiquillo? No lo entiendo, la verdad. Bueno, en fin, después está retail comentado. Ya uno dirá, joder, este Diego ya está enrollándose, como empieza fuerte 2019. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos, ese rebote de los 4 euros, ¿no? Zona. Bien, como sabemos, en gráfico diario tenemos un canal bajista muy bien definido, diferentes tanteos en zona de resistencia, zona de soportes. Ya la semana pasada fue a buscar nuevamente pues esa zona de soporte ahí sobre los 380, donde se ha producido pues ya esa reacción alcista, que como vemos sobre todo pues a lo largo de ya desde el miércoles, este miércoles ya ha entrado este 2 de enero, pues hemos visto una reacción alcista que nos lleva a una zona importante de resistencia, esa zona entre los 4.10, 4.18, donde de momento pues ahí se ha quedado frenadito. Esto desde luego pues tiene pinta de querer atacar la zona de resistencia del lateral, y en caso de ruptura pues la idea será ir a buscar zona 4.45, 4.50, pero no obstante ya podéis ver que de momento todavía tenemos una tendencia bajista como nos muestra esta directriz. También podemos observar cómo medias como la de largo medio plazo siguen siendo bajistas, y solamente hoy por hoy, hoy viernes, pues hemos conseguido auparnos por encima de la de corto plazo, ¿eh? Pero esto simplemente ahora mismo lo que nos está diciendo es que estamos ante un rebote, con lo cual tampoco vaya a pensar que esto es una cosa ahora mismo maravillosa. No obstante, de momento en principio, mientras aguante por encima de 380, pues la idea, si estáis largo, es buscar a ver si se produce en todo caso una ruptura, y esa ruptura en principio la primera zona de resistencia que tendríamos que tener cuidado sería la zona 4.45, 4.50. No obstante, por encima de 4.50 ya señores, ¿dónde nos vamos? 4.80. Volvemos a gráfico semanal y ya a partir de ahí, como estamos viendo, fijaros, esto sería 4.80, es la siguiente resistencia, y ya ahí de 4.80 ya sería el asalto importante a los 5 euros. Bueno, esto sería increíble, ¿eh? Imagináis que se fuera Santander hasta los 5 euros. Joder, increíble, vaya. Esta era ante los 5 euros, será la antigua zona de soporte del movimiento lateral, de ese techo que hizo el Santander y que finalmente se produjo la ruptura, ¿no? Con lo cual, pues obviamente vamos a ver lo que ocurre en el momento. Insisto, rebote. Hoy por hoy, rebote. Solamente un simple rebote. BBVA, pues este 2018 se deja un 31,99%, como he mencionado anteriormente. También reacciona desde una zona de soporte importante. También estaba moviéndose dentro de un canal bajista, que justamente donde veíamos ya la ruptura de dicho soporte de canal bajista, es justamente donde se produce zona de soporte 4.56, 4.72, y de esa zona de soporte es donde se produce ese rebotito que tenemos ahora mismo. Obviamente, perder la zona de los 4.56, pues esto obviamente nos va a llevar hacia los 4.30, nivel de soporte, y por debajo de 4.30 pues nos iríamos a los 4 euros, que sería los mínimos de 2016. En principio, si el rebote es bueno, y vamos a ir viéndolo paso a paso porque es importante que rompa por encima de 5 euros, la idea debería ser ir a buscar los 5.50 en todo caso, que es la resistencia del canal. Eso es lo que debería hacer teóricamente, ¿no? Teóricamente el movimiento dentro de un canal siempre va ahí de soporte a resistencia, de resistencia a soporte. Ahora mismo estamos en soporte. Si todo funcionara tal y como nos lo muestran en esos gráficos tan bonitos y tan idealizados que nos presentan los libros, cursos de chartismo y demás, pues esto obviamente debería ir a los 5.50, así de claro, ¿no? Pero luego, pues la realidad es muy distinta, ¿no? Pero en principio, eso debería ser el objetivo viendo un poco en gráfico semanal. Pero vamos a centrarnos más en el corto plazo para ir viendo la evolución que está teniendo, ¿no? Como veíamos, pues semanas atrás, en diciembre, se alcanzaba esos 4.57, que era un objetivo que teníamos por un segundo hombro, cabeza, hombro de continuación. Ya tuvimos uno, tuvimos un segundo. Con lo cual, pues aquí lo que nos está indicando todavía es cuál la tendencia. La tendencia sigue siendo bajista. Lo único que estamos viendo es un rebote. Un rebote que en cierta medida, pues digamos que tendríamos una especie de formación, ¿no? Así un poco de doble techo, pequeño doble techo. Lo tenemos también, si me permitís, gráfico diario del Santander.
¿Veis? Podríamos hablar un poco, no es esos gráficos tan bonitos del doble, perdón, un doble suelo habitual, que todo es tan perfecto y da gusto, pero realmente eso sería lo que más o menos estaríamos viendo tanto en el Santander como en BBVA en gráfico diario. Valle, cresta, valle, arriba, confirmando justamente la sesión de hoy esos doble suelo tanto en el Santander como en el BBVA. En principio, aquí la idea, eso sí, se ha frenado justamente entre los 4,85, ahí se ha frenado, que es nivel de resistencia, pero ahí tenemos ya los 5 euros, que tenemos ahí una directriz que está justamente en esa zona y que su misión sería de actuar como resistencia. Pero si estos 4,85 pues rebote y continúa, pues vamos a ver los 5 y yo creo que inclusive podríamos ver quizá la zona que sería interesante sería los 5,05, por encima de 5,05 nos iríamos hacia los 5,40, que es donde justamente tenemos ahora mismo la directriz bajista de medio plazo, incluso ya podríamos casi de largo plazo, podríamos hablar, pero en medio plazo al menos, según lo que nos dice Charles Henry Down. Y curiosamente, esta directriz, antigua directriz alcista, que está rota y por tanto no vemos que una línea continua, sino discontinua, justamente donde lo tenemos, ahí, en esa zona 5,40, con lo cual para mí yo creo que por encima ya de esos 5,05 la idea debería ser buscar los 5,40, pero hay que romper esa zona 5 de los 5,505, por encima de esa zona nos vamos a 5,40, obviamente ya por debajo de lo mínimo de esta semana, pues obviamente en nuevas caídas y es en poner nuevamente en un aprieto la zona de soporte, porque perder esa zona 4,56 nos llevaría a 4,30 y debajo 4,30, señores, a por los 4 euros. Vamos a ver Iberdrola, gráfico semanal. Iberdrola sube un 2,14%. No sé si he dicho que BBVA sube un 4,51%. Gran parte producido por el efecto de hoy, viernes. En concreto ha subido hoy un 3,73%. Eso sí, lo que subió en la jornada de hoy viernes, con lo cual nos estamos dando que realmente el rebote se ha producido hoy y por tanto pues hay que cogerlo con pinzas si esto es algo serio, o simplemente pues es un producto de la euforia, una euforia obviamente irracional, ¿no? La euforia o el pánico siempre son totalmente irracionales. Bien, pues tenemos aquí el gráfico semanal Iberdrola, que subió un 2,14% esta semana. El 2018 ha subido un 14,19%. Bien, aquí tenemos dos objetivos, 7,69, bueno, ponemos a las 7,70 y 8,15. Son los objetivos 8,15, es el objetivo de rango lateral, cuya ruptura la tenemos aquí con esta vela, cumpliendo perfectamente los requisitos de filtros y demás. Y este sería el objetivo. Los 7,70 es a medio de esta zona que yo denomino normalmente centro de campo de fútbol. No necesariamente tiene que ser el centro de movimiento lateral, pero sí que normalmente es una zona importante. Lo veis aquí, soporte, soporte. Mirad aquí resistencia, justamente. Aquí lo vemos como soporte, nuevamente como soporte, ¿verdad? Entonces, desde aquí a aquí, ese sería el 7,70. Sería dos formas, pues por ejemplo, yo podría cerrar parte joder, parte de mi posición en los 7,70 y la otra parte pues cerrar cuando llegara a los 8,15, ¿no? Bueno, algunos dirán, bueno, ese es un objetivo teórico mínimo y demás. Yo siempre os digo lo que dicen los demás, pero ya sabéis que eso de objetivo teórico mínimo a mí siempre me da mucha risa porque lleva confusión a la gente. La gente cuando se le dice, bueno, y uno tiene un objetivo teórico mínimo de 7,70 o de 8,15 y la gente dice, claro, si esto es lo mínimo que me está diciendo Menganito o Fulanito, pues si yo abro por exposición porque este tío me ha dicho que va a llegar a 8,15. Yo discrepo mucho de eso, pero porque hay veces que se puede llegar al objetivo, se puede llegar, hay veces que se puede superar, por ejemplo, esos 7,70 y llegan a los 8,15 y podemos llegar a los 9 euros. ¿Por qué no? Igual a 10. Pero hay también otras muchas ocasiones en que el precio te da señal de entrada, sube un poquito y después se da la vuelta. Con lo cual, ese objetivo teórico mínimo que te han dicho, que es mínimo, no se cumple, vamos, ni por asomo. Por tanto, yo siempre pues discrepo bastante con eso de mínimo y yo habitualmente siempre hablo de objetivo teórico. Pero mi misión divulgativa es decir
lo que otros también dicen, ¿no? Y por tanto es lo que vais a ver en los libros de análisis técnico y en muchos cursos donde os van a hablar de objetivos teóricos mínimos, pero que yo os digo que realmente estos objetivos para mí ni siquiera son mínimos, que ya digo, a veces se va a superar y con creces, se puede superar con creces, pero otras muchas veces ni siquiera alcanzadas. Pero normalmente son, para mí son orientaciones de hacia dónde podría quizás ir el precio en una situación donde los mercados fueran eficientes, ¿no? Bueno, sobre esto eficiente hay mucho que hablar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurriría en un mercado eficiente, se podría alcanzar, obviamente, ¿no? Por tanto, luego la realidad dista mucho, ¿no? Pero bueno, eso sería de momento el objetivo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues de momento estamos viendo ciertos problemillas. Sí que sigue la lucha todavía por los 7 euros, aunque se ha cerrado los 7,06, pero todavía seguimos viendo un poquito de problemas. Me gustaría verlo por encima de los 7,20. Por encima de los 7,20 la cosa pues pintaría mucho mejor, se vería un poquito más alegría, puesto que ya llevamos varias semanas que está un poquito ahí atascados sobre los 7 euros, donde realmente pues como que no saben bien hacia dónde dirigirse. Es cierto que la subida ha sido importante y quién iba a apostar por las energéticas, ¿no? Normalmente no son valores muy interesantes, sobre todo de crecimiento, y sin embargo ahí lo tenemos liderando la subida de este 2018 en el IBEX 35, ¿no? Pero así son las cosas. De momento sí que también vemos cómo esta antigua directriz está actuando como resistencia y nuevamente está frenando, ya frenó la semana pasada y esta semana ahí se ha quedado, ¿no? Cerrado, con lo cual pues vamos a ver. Es importante que se mantenga sobre los 7 euros. Ya de por sí, la semana pasada lo que hizo fue un throwback es como una especie de pullback, pero se produce cuando se rompe una resistencia al alza y esa resistencia se transforma, una vez rota al alza, en soporte. Y aquí, la semana pasada, tanteó en ese throwback y nuevamente hacia arriba. Los throwback, lo mismo que los pullbacks, son una segunda oportunidad para entrar. En un pullback, cuando se produce, es una segunda oportunidad para entrar corto, y un throwback una segunda oportunidad, pero para entrar largo, ¿no? Con lo cual, aquí la zona importante que tenemos 680. Mientras aguante por encima de 680, todo fantástico. Además, aquí tenemos también una directriz que ha funcionado bastante bien, que ahora sería también nuestro soporte dinámico, que está apoyando también esta zona, la antigua resistencia y ahora soporte del movimiento lateral. Vamos a verlo en gráfico diario. Y aquí tenéis, ¿veis? Este es el throwback que se produce hacia los 6,80 y a continuación ese movimiento al alza. Pero insisto, para mí sería importante verlo por encima de 720 porque no se podría descartar dos opciones. La opción menos mala, un movimiento lateral 720, 680. Me permitís que redondee un poco, ¿no? 680, 720. Pero la opción que menos nos podría gustar, que tuviéramos que el precio no fuera capaz de romper por encima de 720, empezar a caer y tuviéramos algún cierre diario por debajo de 680. ¿Qué ocurriría? Pues que tendríamos una confirmación de un doble techo. Cresta, valle, cresta, el precio empieza a caer por debajo de 680 y en cierre diario, señores, tenemos confirmado un doble techo y eso sería lo que menos nos interesaría, ¿no? Si estamos posicionados largos. Obviamente, aquellos que se confirmen el doble techo, pues obviamente abrirán posición corta, pero esto, si está largo, pues es lo que menos te puede interesar. Por tanto, sería la opción menos interesante y la mejor en todo caso sería ese rango lateral 680-720 de momento. Así que por encima de 720, pues probabilidades de continuar su movimiento ascendente de cara a buscar, como veíamos, 70, primer objetivo, y luego el premio gordo que sería los 8,15, ¿no? Todavía queda muchísimo trabajo y todavía está ahí, todavía como aquel que dice, por encima de los 80, pero no acaba de despegar como debería, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre las próximas semanas. Obviamente que se continúe el rebote puede no ser tan bueno para el sector de las empresas eléctricas, ¿no? De energías verdes, porque obviamente se va a apostar mucho más por acciones que han sido más castigadas, ¿eh? Más castigadas. Ya hemos estado viendo el rebote que ha sido importante, sobre todo porque hemos estado viendo pues a los bancos tirando del carro, y estos desde luego pues van a intentar aprovechar para reducir las grandes pérdidas que han tenido en el 2018, con lo cual podría haber un cambio, el dinero se podría mover de empresas de las energéticas hacia el sector de la financiera. Bien, vamos a ver índices, gráfico semanal. Bien, pues Inditex ha cerrado 2018 con una depreciación de un 20,74%, incluyendo dividendos. Y esta semana pues ha subido un 2,23%, un 2,23%. Y ojo, que hoy ha subido un 3,53%, con lo cual
Si en la semana ha subido un 2,23% y hoy ha subido un 3,53%, ya sabe lo que significaba, que esta semana íbamos a tener otra semana en negativo. Y es que esta misma semana marcaba un nuevo mínimo dentro de toda esta tendencia bajista que trae de 2017. En concreto, estaríamos hablando, en el caso de Inditex, de los 21,85 euros por acción. Nuevo mínimo de todo este movimiento bajista, con lo cual, pues, y de momento es el mínimo de este 2018. Vamos a ver lo que ocurre, 2019, perdón, vamos a ver lo que ocurre a lo largo de esta semana. Sí que de luego donde se están produciendo, vemos 3 semanas consecutivas que está aguantando sobre 22 euros, a las puertas de esa zona de soporte 21,14, 21,75. Mientras se mantenga por encima de ese rango, pues la idea es atacar la zona de los 24. Por encima de 24, la idea debería ser irnos a buscar los 28 euros. Esos deberían ser los pasos que debería hacer. Obviamente, por debajo de los 21,14, 21,10, por debajo de dicho nivel, pues obviamente nos vamos a ir hacia la zona de los 18. En concreto, estaríamos hablando de 18,25, 18,79, que como podéis ver en este gráfico, a ver, perdonad, ha actuado muy bien como resistencia y luego como soporte, ¿no? Por tanto, sería la siguiente zona, digamos, de mayor importancia de soporte en caso de que se perdiera la zona 21.15, 21.75. Pero mientras se mantenga por esta zona, pues podríamos ver un tipo de jugueteos entre los 22 y 24 euros. Pero por encima de 24, insisto, la idea debería ser intentar ir a buscar los 28 euros. Vamos a ver en gráfico diario lo que está ocurriendo. Bueno, pues en línea con lo que estamos viendo la semana pasada, prácticamente hay un movimiento. Vemos en diferentes apoyos buscando los 22 puntos, de donde se produce reacción alcista. Y hoy, bueno, pues con la subida de un 3,53%, pues prácticamente rompe ese pequeño movimiento de consolidación que había estado haciendo durante pues la última jornada. En principio, viendo este gráfico que tenemos aquí diario, la idea debería ser atacar la zona de los 23.50, donde tendríamos ya esa directriz que actuaría como resistencia dinámica. Por encima de 23.50, siguiente paso debería ser buscar los 24.50. Por encima de 24.50 ya estaríamos hablando pues alrededor de lo que serían los 26 euros, y por encima de 26 ya no iríamos a los 27. Como vemos, todo un paso que estaríamos dando. Volvemos al gráfico semanal, porque el gráfico semanal, como he dicho, por debajo de 21.14, pues obviamente esto es una visita a la zona de soporte de los 18 euros. Vamos a ver Telefónica. Telefónica, que este 2018 cerraba con una depreciación de un 4,82%, incluyendo dividendos. Se había estado moviendo dentro de un canal bajista, como podemos apreciar. Bien, se produce la ruptura, pero aquí va y, y se ha atascado, ya lleva ya bastantes semanillas en una zona importantísima de resistencia, esa zona de los 780, y que en concreto estaríamos hablando 763, 780. Esa es la zona donde se ha atascado. Como podéis ver, lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas donde ahí lo vemos frenado. Además, coincide que aquí estaríamos hablando de un nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo este movimiento bajista, con lo cual pues es una zona muy complicada de batir. Por encima, si es capaz de romper la zona de los 780 y sobre todo en cierre semanal, esto obviamente podríamos utilizarlo, a lo mejor 2, 3 cierres, el número 3 siempre se le dan bastante más importancia, 3 cierres diarios por encima de 780 podría ser una señal para abrir posición larga, buscando que para mí el siguiente nivel sería clarísimamente los 840. Por encima de la zona de los 840, pues la idea sería buscar 880 y por encima 880 y no a los 960. No obstante, por encima 840, las probabilidades basándonos en Fibonacci nos estaría indicando que lo más probable es que el precio fuera a buscar el punto más alto dentro de este movimiento correctivo que tenemos. Por tanto, sería una vuelta a los 965. Y aquí lo que estaríamos hablando en todo caso de suceder todos los pasos alcistas que hemos ido mencionando, estaremos hablando de una noria alcista. Todo lo que baja, sube. Ese es el tramo que nos queda ahora mismo. El problema es ver si realmente esto se ha concluido o podríamos ver algún tipo de desarrollo en un hombro, cabeza a hombro compuesto, que también podría venir fenomenal, invertido, tengo que decirlo, invertido. Con lo cual, eso sí que nos podría resultar bastante interesante de cara a, obviamente, a retornar a esos máximos del 2017, con lo cual sería bastante interesante. Pero no obstante, insisto, de momento estamos frenados en esa zona de los 780.
euros, y mientras no se rompa esa zona, pues no podemos pensar en buscar los 8,40, siempre con el permiso de la zona de los 8 euros, que también va a ser una zona significativa de resistencia, ¿no? Pero obviamente si nos dan permiso, yo creo que la zona, después de romper esa zona de los 7,80, deberíamos de enfocarnos ya con la idea de atacar los 8,40. Aquí en principio lo que hemos visto en las dos velas semanales, esto estaríamos hablando de un suelo en pinza, basándonos en un patrón de velas japonesas, candlestick, y mientras no se pierda mientras no perdieran el caso de Telefónica los 7,22, pues podría ser intentar mantener la posición larga, como digo, pues intentando buscar los diferentes niveles que voy comentando. Por encima de 7,80, vamos a 8,40, 8,40, 8,80 y por encima 9,60, ¿no? Pero por encima de 8,40 ya apuntando hacia la zona 9,60. Pero por debajo de los 7,22, señores y señoras, mal asunto. Esto podría indicarnos nuevamente una vuelta a los mínimos del 2018. Vamos a ver un gráfico diario. Gráfico diario. Ahí tenemos esa repercusión que está teniendo. Aquí lo vemos por encima de los 7,60, 7,62, 7, casi lo que ha cerrado hoy viernes. Una zona de resistencia. Hemos cerrado ligeramente por encima, pero cuidadito. Aquí sí que en principio tenemos los 7,80 muy cerquita, como podéis apreciar. Y ya por encima de 7,80, si se alcanzara, pues el siguiente paso, como vemos, sería atacar los 8 euros. Insisto, aquí hay que controlar no perder los 7,22, que justamente se está apoyando en una media móvil y además, curiosamente, en la antigua resistencia del canal alcista. Si esto se pierde, señores, nos vamos abajo, con lo cual habrá que tener bastante cuidado. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y que paséis un fantástico fin de semana. Chao.